Hola, mi nombre es María Jiménez Obregón, soy R1 de Anestesiología y Reanimación en el Hospital de la Princesa y voy a hablar sobre los anestésicos locales y la anestesia neuroaxial. Este es el índice de la primera parte de la charla sobre los anestésicos locales y vamos a hablar del papel de los anestésicos, de su mecanismo de acción, su estructura y clasificación, los factores que influyen en la actividad, sus propiedades físico-químicas, la farmacocinética y su efecto en órganos y sistemas y su toxicidad. Los anestésicos locales son compuestos químicos que bloquean de forma reversible la conducción nerviosa sensitiva, motora o autónoma cuando se inyectan o aplican cerca del tejido nervioso, sin alterar el nivel de conciencia. Se pueden usar para la anestesia regional, para la analgesia perioperatoria, atenuando la respuesta simpática presora de la intubación orotraqueal o incluso como antiarrítmicos. Para entender su mecanismo de acción, vamos a hacer un repaso de la fisiología de las células excitables. Estas mantienen un potencial de membrana en reposo que se mantiene gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa. De este modo, el potencial de membrana en reposo es siempre negativo. Cuando llega un estímulo químico o eléctrico a estas membranas, se activan los canales de sodio dependientes de voltaje que también están en ellas, y esto produce un cambio de conformación de los mismos y permite la entrada de sodio, dando lugar a un potencial de acción que es lo que se conoce como despolarización. Después, con la salida de potasio al exterior, se restablece el potencial de reposo. Los canales de sodio dependientes de voltaje están formados por complejos de membrana compuestos por una subunidad alfa a través de la cual pasan los iones de sodio y una o dos subunidades beta más pequeñas. Estos canales pueden estar en reposo, abiertos o inactivados. Cuando los anestésicos locales se unen a una región específica de la subunidad alfa, impiden la activación del canal y la entrada de sodio a través del mismo, y por tanto se impide la despolarización y la conducción del impulso nervioso. Los anestésicos locales son unas bases débiles que mantienen un equilibrio entre la forma básica no cargada o liposoluble y la forma catiónica cargada hidrosoluble. Estos actúan mediante difusión a través de las membranas celulares de las células nerviosas cuando están en la forma básica no cargada, y una vez en el interior del axoplasma se protonan y se unen al canal de sodio desde el interior, bloqueando de este modo el cambio conformacional del canal y, por tanto, su despolarización. En resumen, los anestésicos locales inhiben la génesis y conducción del estímulo nervioso, bloqueando los canales de sodio dependientes del voltaje de las membranas de las células nerviosas. Al entrar menos sodio, se deprime la excitabilidad, la velocidad de despolarización y la amplitud del potencial de acción. De aquí se deduce que el pH del medio influye sobre la actividad del fármaco, ya que altera el porcentaje relativo entre las formas básicas no cargadas y las protonadas. Y esto nos lleva al concepto de pKa, que es muy importante cuando hablamos de anestésicos locales. El pKa es el pH al que las formas ionizadas y no ionizadas están a igual concentración. Los anestésicos locales con una iniciación más rápido serán aquellos con un pKa más cercano al fisiológico y difundirán mejor a través de las células nerviosas al estar menos ionizados. Por tanto, cuanto mayor concentración de anestésico local no ionizado, más entrará en la célula y más acción ejercerá. Continuando con el mecanismo de acción, debemos saber que los distintos tipos de fibras de un nervio se ven afectados de manera diferente durante la anestesia local. Habitualmente en un nervio periférico el inicio de la inhibición casi siempre sigue esta secuencia. Se produce un bloqueo simpático con vasodilatación periférica y aumento de la temperatura cutánea, que se sigue del termoalgésico, después propioceptivo y finalmente motor, y el bloqueo se recupera en sentido inverso. Explicado por tipo de fibras, los axones mielinizados de pequeño calibre, que son las fibras sensitivas a delta y gamma, son las más susceptibles de la supresión del estímulo. En segundo lugar, las fibras mielinizadas de mayor calibre, que serían A alfa y A beta. Y por último, las fibras menos susceptibles son las fibras C, que son de pequeño calibre y no están mielinizadas. Respecto a la estructura, tenemos que saber que la molécula típica de un anestésico local está formada por tres componentes. Un anillo aromático, que es lipofílico y le permite atravesar las membranas lipídicas de los nervios. Una amina terciaria, que es hidrofílica, que permite a los fármacos circular por el torrente sanguíneo y el líquido intersticial del nervio. Y una unión intermedia, que incluye un enlace que puede ser éster o amida, que es la base para la clasificación de los anestésicos locales. Dentro del grupo éster encontramos la benzocaína, clorprocaína, cocaína, procaína y tetracaína. Y dentro del grupo amidas, aquellos fármacos que en la raíz de su nombre contienen la letra I: bupivacaína, levobupivacaína, ropivacaína, prilocaína, mepivacaína, lidocaína y etidocaína. Los anestésicos locales tipo éster son muy estables y se metabolizan mediante las colinesterasas plasmáticas.
Como metabolito tienen el P-aminobenzoico o PABA y pueden dar un pequeño porcentaje de alergias. En cuanto a los anestésicos tipo amida, pues son relativamente inestables, se metabolizan por el citocromo P450 del hígado y las alergias son extremadamente raras. En cuanto a los factores que influyen en la actividad de los anestésicos locales, encontramos la dosis, porque a mayor dosis mayor probabilidad de lograr una anestesia efectiva, duradera y con un tiempo de comienzo más corto, el volumen, que influye más en la extensión de la anestesia, los vasoconstrictores, que disminuyen el paso del fármaco a la circulación sistémica y por tanto pues, más moléculas del fármaco van a alcanzar la membrana nerviosa y se mejora la profundidad y la duración de la anestesia. Además, reducen el riesgo de inyección intravascular involuntaria. Como vasoconstrictor, los anestésicos locales suelen llevar adrenalina. En cuanto al lugar de inyección, pues la inyección intratecal o subcutánea consiguen un comienzo más rápido de la anestesia pero con menor duración y en cambio los bloqueos de plexos nerviosos se consiguen mayores latencias y duraciones. En cuanto al pH, pues la alcalinización de soluciones de anestésico local con bicarbonato sódico aceleran el inicio y mejoran la calidad del bloqueo porque aumenta la cantidad de base libre de anestésico local. Y en cuanto a la combinación de anestésicos locales, pues a veces se consigue combinar el corto inicio de acción de algunos con la gran latencia de otros. Por ejemplo, el rápido inicio de acción de la mepivacaína con la larga duración de la bupivacaína. Otros factores que influyen en la actividad de los anestésicos puede ser el embarazo, donde la extensión y la profundidad de la anestesia raquídea y epidural es mayor por factores como la dilatación de las arterias del espacio epidural o el efecto directo de ciertas hormonas como la progesterona, que aumenta la susceptibilidad de los nervios al bloqueo de la conducción, y por tanto la dosis en embarazadas debe reducirse. En cuanto a los electrolitos, la hipopotasemia y la hipercalcemia antagonizan la acción de los anestésicos locales, y esto se explica por la fase de meseta del potencial de acción, en la que entra calcio en la célula y sale potasio. En cuanto a la frecuencia de estimulación nerviosa o el bloqueo dependiente de uso, se explica porque la fracción de canales de sodio unidos al anestésico local se incrementa con la despolarización frecuente. El diámetro axónico, cuanto menor sea, mayor sensibilidad al anestésico local, y cuanta mayor cantidad de mielina tenga un nervio, mayor sensibilidad tendrá al anestésico local. En cuanto a las propiedades físico-químicas de los anestésicos locales, destacamos estas tres. La liposolubilidad les confiere más potencia clínica porque les permite atravesar con mayor facilidad las membranas lipídicas de las células nerviosas. En cuanto al pKa, pues como hablábamos antes, la inicio de acción depende de la concentración relativa de la forma básica libre no ionizada, es decir, la forma liposoluble. Aquellos fármacos con un pKa más próximo al fisiológico pues tienen una fracción alta de base no ionizada que cruza con más facilidad la membrana nerviosa y favorece así un inicio de acción más rápido. Y en cuanto a la fuerza de unión con proteínas, pues a mayor fuerza de unión, mayor duración, porque la fracción libre de anestésico local es la que se va a metabolizar. Para ilustrar un poco las propiedades físico-químicas de las que acabamos de hablar, tenemos esta tabla. En esta, por ejemplo, se ve que la mepivacaína presenta un pKa muy cercano al fisiológico y por tanto un inicio de acción rápido, pero una solubilidad baja, lo que le da menos potencia, y una unión a proteínas más baja que otros fármacos, con una duración del efecto menor. En cambio, la bupivacaína presenta una solubilidad más alta, lo que le da mayor potencia, un pKa más lejano al fisiológico, tardando un poco más en comenzar su efecto, y una unión a proteínas elevada, lo que le confiere una mayor duración. También añadió la prilocaína, que es una amida que empleamos mucho en este centro, que tiene una iniciación rápida, una unión a proteínas más baja que el resto y una duración también media corta como la bupivacaína. Como excepción a esto tenemos la clorprocaína, que a pesar de tener un pKa bastante lejano al fisiológico, tiene un tiempo de comienzo muy rápido. En cuanto a la farmacocinética de los anestésicos locales, su concentración en sangre viene determinada por la cantidad inyectada, la tasa de absorción en la zona de inyección, la tasa de distribución por los tejidos y la tasa de biotransformación y eliminación del fármaco. En cuanto a la absorción, depende del flujo sanguíneo, que a su vez depende del sitio de inyección y perfusión tisular del mismo, siendo mayor intravenoso e intraarterial y siendo lo menor perfundido en el tejido subcutáneo. Esto hace que el empleo de una dosis fija pueda dar reacciones tóxicas tras su inyección en una zona, pero no en otras. La absorción también depende de la dosis y del volumen inyectado, de la adición de un vasoconstrictor, porque como hemos explicado antes, al producir vasoconstricción local se mejora la absorción del fármaco por el nervio, y del perfil farmacológico del fármaco. En cuanto a la distribución, esta depende de la captación orgánica, que a su vez depende de la perfusión tisular, porque aquellos órganos con una perfusión elevada tienen una captación rápida inicial con una redistribución más lenta al resto de los tejidos.
También depende del coeficiente de reparto tejido-sangre. A mayor liposolubilidad, mayor unión con proteínas, hay mayor captación tisular desde un compartimento acuoso. También depende de la masa tisular, siendo el músculo el mayor reservorio para la distribución de los anestésicos locales en la corriente sanguínea porque tiene una gran masa. Y también tenemos en cuenta el modelo bicompartimental, en el que la fase de eliminación rápida se debe a la captación por los tejidos en un intento de establecer un equilibrio rápido, y la fase de eliminación lenta depende de las propiedades específicas de cada compuesto. En cuanto a la biotransformación y la excreción, pues los ésteres tienen un metabolismo rápido mediante las pseudocolinesterasas plasmáticas, a excepción de la cocaína, que se metaboliza en el hígado, y este pues es un metabolismo rápido, y las reacciones anafilácticas se pueden producir con aquellos fármacos que se metabolizan mediante PABA. Igualmente, la excreción de estos fármacos es renal. En cuanto a las amidas, se metabolizan mediante citocromo P450 en el hígado de una forma más lenta. En aquellos casos en los que el metabolismo hepático esté disminuido, pues habrá más concentración del fármaco y aumenta el riesgo de intoxicación. La excreción en este caso también es renal. En cuanto a los efectos en aparatos y sistemas de los anestésicos locales, vamos a explicarlos según aparatos. A nivel neurológico, el sistema nervioso central es el primer lugar donde se pueden apreciar los signos de intoxicación en un paciente despierto. En un estadio inicial, el paciente puede presentar parestesia lingual o perioral, sabor metálico, confusión o acúfenos, desorientación, fasciculaciones o espasmos. En un estadio intermedio se pueden dar convulsiones tónico-clónicas, y en la fase final se puede producir depresión general del sistema nervioso central con inconsciencia, depresión y paro respiratorio. La potencia del anestésico local está relacionada con la toxicidad intravenosa sobre el sistema nervioso central. Cuando se produce una intoxicación por anestésico local, se produce una acidosis metabólica respiratoria con un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, lo que produce un aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumentando la llegada de anestésico local al mismo, y una bajada del pH intracelular que aumenta la conversión y acumulación del anestésico intracelular. El tratamiento y la intoxicación del sistema nervioso central por anestésicos locales es el tiopental a dosis de 1 o 2 mg/kg intravenosa, que termina la crisis de manera rápida. También las benzodiazepinas en 1 o 2 mg consiguen elevar el umbral convulsivo. En cuanto a los efectos respiratorios de los anestésicos locales, pues relajan la musculatura lisa bronquial, y la lidocaína intravenosa a 1,5 mg/kg puede revertir la broncoconstricción refleja asociada a la intubación. Además, deprime el impulso hipóxico y es posible que se produzca una apnea posterior a la administración de anestesia epidural o espinal alta. En cuanto a su efecto en el sistema cardiovascular, hay una serie de efectos cardíacos directos porque disminuyen la tasa de despolarización del tejido de conducción rápida de las fibras de Purkinje y del músculo ventricular, disminuyen la duración del potencial de acción y el periodo refractario, y aumentan el intervalo PR y la duración del QRS. También presentan un inotropismo negativo dependiente de la dosis. También presentan efectos vasculares periféricos directos, que es un efecto bifásico, porque a concentraciones bajas producen vasoconstricción, mientras que a concentraciones más altas producen vasodilatación, excepto la cocaína, que siempre produce vasoconstricción, y la dosis máxima pues cambia según si tienen o no adrenalina. La toxicidad del sistema cardiovascular suele iniciarse con una taquicardia e hipertensión, seguidas de depresión miocárdica con disminución del gasto cardíaco, seguido de bradicardia, arritmias ventriculares, bloqueo, shock y por último paro cardíaco. La inyección intravascular de bupivacaína produce una intoxicación cardiovascular muy grave con una reanimación difícil y resistente a fármacos, y el fármaco que se utiliza para tratarla es el intralípid al 20%. Es verdad que la mayoría de eventos de parada cardiorrespiratoria ocurren durante el procedimiento quirúrgico o tras la cirugía, y el ritmo más frecuente es la asistolia, con un mayor porcentaje de supervivencia, entre el 65 y el 69%. No existe ningún fármaco que de manera sistemática ayude a revertir el paro cardíaco o la taquicardia ventricular grave inducidos por bupivacaína. El riesgo de toxicidad que produce parada es mayor en anestesia espinal, después en bloqueos nerviosos periféricos y finalmente en anestesia epidural. En cuanto a sus efectos a nivel inmunitario, en los ésteres se dan por su reacción con el ácido p-aminobenzoico o PABA, que es un alergeno conocido y se cree que tiene que ver con las reacciones alérgicas de estos fármacos, y en las amidas se da por el metilparabeno, que es un conservante que viene en los preparados de estos fármacos y que tiene una estructura química similar al PABA. A nivel musculoesquelético, tienen ligero efecto miotóxico y pueden causar condromalacia grave en infusiones prolongadas en las articulaciones. A nivel hematológico, la lidocaína deprime la coagulación porque reduce la trombosis y la agregación plaquetaria, y además intensifica la fibrinolisis.
La metahemoglobinemia se ha relacionado con la utilización de benzocaína, prilocaína y crema EMLA, que lleva prilocaína. Esta se metaboliza hasta O-toluidina, que puede producir metahemoglobinemia. La clínica de la misma incluye disnea, cianosis, alteraciones del estado mental que pueden llegar a coma y muerte. El tratamiento de la metahemoglobinemia es el azul de metileno intravenoso a 1 o 2 mg kilo al 1% durante 5 minutos. Esto reduce la metahemoglobina a hemoglobina. De esta tabla quiero destacar la dosis máxima recomendada de los anestésicos locales, sobre todo de los más empleados en este centro, que son la bupivacaína con un máximo de 3 mg kilo, la lidocaína con un máximo de 4,5 pero que asciende a 7 mg kilo si empleamos adrenalina, y la mepivacaína, que tiene los mismos valores. También la prilocaína tiene una dosis máxima de 8 mg por kilo. Aquí os dejo esta tabla a modo resumen y voy a decir algunas características peculiares de los anestésicos locales más relevantes, sobre todo de las amidas. La lidocaína es un antiarrítmico 1B, también es antiinflamatorio y adyuvante intravenoso. La mepivacaína es la que tiene el pKa más cercano al fisiológico y por tanto es la que actúa más rápido. La prilocaína es hipervara en anestesia intradural de corta duración y puede dar lugar a metahemoglobinemia. La bupivacaína es aquella con la que hay que tener mucho cuidado con la cardiotoxicidad y produce bloqueo diferencial, preserva las motoneuronas y bloquean sensitivo pero no motor, sobre todo a nivel epidural, esto es importante. La levobupivacaína es similar a la bupivacaína pero tiene un mejor perfil de seguridad, y la ropivacaína también es similar a la bupivacaína pero es menos cardiotóxica. Finalmente, la clorprocaína tiene bajo riesgo de toxicidad sistémica y exposición fetal. Y aquí dejo las conclusiones. Los anestésicos locales actúan bloqueando los canales de sodio dependientes de voltaje, son bases débiles que actúan mediante difusión en su forma no ionizada. El porcentaje de anestésico local no ionizado viene determinado por el pKa. La cadena intermedia es la base de la clasificación de los anestésicos locales en éster o amida. La potencia, el inicio de acción y la duración dependen de la liposolubilidad, el pKa y la unión a proteínas, respectivamente. Y la intoxicación por anestésicos locales se manifiesta primero en el sistema nervioso central y con concentraciones mayores produce síntomas cardiovasculares. A continuación voy a dar unas breves pinceladas sobre la anestesia neuroaxial. Para empezar voy a hacer un breve resumen de la anatomía. En un corte sagital de exterior a interior podemos ver piel, tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el interespinoso, el ligamento amarillo, el espacio epidural, la dura madre, el aracnoides, el espacio subaracnoideo y dentro de esto la médula. En niños la médula llega hasta el nivel de la vértebra L3 aproximadamente y en el adulto alcanza el nivel L1-L2. Esto es importante para la anestesia intradural o raquídea. La anestesia intradural o raquídea está indicada en cirugías de la parte inferior del abdomen, inguinal, urogenital, rectal y de miembros inferiores. En este caso, haremos una punción inyectando nuestro anestésico local en el espacio subaracnoideo, en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo. Dentro de los factores que influyen en el nivel de bloqueo destacan la dosis y la varicidad del anestésico. La varicidad es la densidad respecto al líquido cefalorraquídeo. Si es isobaro, quiere decir que su densidad es similar a la del líquido cefalorraquídeo y se va a depositar en el nivel donde nosotros lo inyectemos y se va a distribuir de manera homogénea. Si es hiperbárico, tendrá una densidad mayor que el líquido cefalorraquídeo y se va a depositar por gravedad. Por ejemplo, en caso de cirugías perianales, dejar al paciente sentado para que el anestésico se deposite en la zona perianal. Y si es hipovárico, pues tiene menos densidad y puede ascender un poco el nivel de bloqueo. Podemos hacer un anestésico local hipovárico añadiéndole, por ejemplo, fentanilo. En cuanto a la anestesia epidural, tiene las mismas indicaciones que la raquídea, es decir, cirugías de la parte inferior del abdomen, inguinal, urogenital, rectal y de miembros inferiores, y también se puede emplear en anestesia quirúrgica, analgesia obstétrica, control del dolor postoperatorio y manejo del dolor crónico. En este caso, al pinchar nos quedaremos en el espacio epidural, por lo que no estaremos en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo ni las raíces nerviosas. Varios factores influyen en el nivel de bloqueo, pero en este caso destaca el volumen inyectado, generalmente 1 o 2 mililitros por segmento que queremos bloquear. También la edad, para lo que en ancianos o en niños debería reducirse un 50% la dosis de anestésico local. En el embarazo también debe reducirse la dosis un 30% porque los cambios hormonales durante el embarazo hacen los nervios más sensibles, como habíamos explicado antes, se vasodilatan las arterias espinales y además también la progesterona aumenta la susceptibilidad al anestésico local.
La inyección rápida en el espacio epidural produce un bloqueo menos fiable que una inyección lenta gradual, aproximadamente a 0,5 ml por segundo. La posición también es importante porque en sedestación se produce una diseminación más caudal del bloqueo, mientras que en decúbito lateral este es más elevado en el lado declive. Y la diseminación del bloqueo epidural es más denso en el área de inyección y se produce la diseminación más rápidamente en dirección cefálica que caudal. Aquí dejo una tabla resumen comparativa de ambas anestesias neuroaxiales. En cuanto a la intradural, utiliza una aguja biselada o nombre comercial Whitacre y la epidural una aguja de punta Roma o Tuoy. En cuanto al modo de identificar el espacio, pues en la anestesia intradural a la salida del líquido cefalorraquídeo y en la epidural se identifica por una pérdida de resistencia. El volumen inyectado en la anestesia intradural es bajo, mientras que en la epidural es más alto, y el nivel de bloqueo en la anestesia intradural depende de la dosis de anestésico local y la varicidad, y en la epidural es más dependiente de volumen. La punción en la intradural se hace a partir de L1 para no encontrarnos médula al llegar al espacio subaracnoideo, y en la anestesia epidural puede realizarse la punción a cualquier nivel. La instauración de la anestesia intradural es más rápida, en torno a 2-8 minutos, y la epidural tarda un ratito más, entre 10 y 20 minutos. La intensidad del bloqueo, pues en la intradural se produce un bloqueo completo y en la epidural el bloqueo motor es variable. Aquí dejo una tabla con las contraindicaciones para el bloqueo neuroaxial. Las absolutas, que son muy importantes, son la infección en el sitio de inyección, el rechazo por parte del paciente, la coagulopatía u otra diátesis hemorrágica, la hipovolemia grave, la hipertensión intracraneal o la estenosis aórtica o mitral graves. Aquí dejo algunas de las posibles complicaciones que puede presentar el paciente tras la anestesia neuroaxial. Por ejemplo, la retención urinaria o el bloqueo espinal alto, que puede dar una apnea secundaria. También puede tener una cefalea pospunción, que característicamente presenta al paciente en bipedestación y que le mejora con el decúbito supino. Se supone que es por pérdida de líquido cefalorraquídeo el secundario a la punción raquídea y se trata con hidratación y con reposo. Una complicación bastante grave es el hematoma epidural. En estos casos, el paciente presenta clínica neurológica con pérdida de fuerza, sensibilidad, dolor de espalda en la zona de punción, y en estos casos pues, hay que actuar de manera rápida solicitando una resonancia y avisando a neurocirugía para descomprimir la zona y que no se produzca daño medular. Aquí os dejo la bibliografía empleada para realizar esta sesión y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.